Bien, vamos con el segundo vídeo en el que, como os comentaba antes, vamos a hablar de los incentivos para la publicación de datos de biodiversidad. Como vamos a hablar de incentivos, ya me imagino, ya os he comentado antes que algunos tendréis experiencia o no, pero eh, ya os adelanto que los incentivos tienen que ser muchos para enfrentarse a cosas como esa que tenéis ahí en la imagen, que es un armario de muestras en cuyos cajones seguramente en cada uno de ellos habrá más de 1000 preparaciones que hay que digitalizar. Esto, eh, como podéis entender, es un esfuerzo bastante importante, así que hay que animar mucho y mucho para que la gente se ponga a ello, ¿no? Bien, primero voy a hablar de los beneficios que suponen la publicación de datos, beneficios de carácter general y particular, aunque ya os habrán mencionado algo de ellos, pero vamos a repasarlos. Luego vamos a ver cómo se da reconocimiento de los méritos en el ámbito científico, como actualmente se hace, y porque eso tiene implicaciones sobre los incentivos a la hora de publicar información sobre biodiversidad. Y luego ya vamos a ver exactamente qué es la propuesta que hace el data paper, que es de lo que habla precisamente este bloque en el que estamos. ¿Bien? Y por último, simplemente una breve mención sobre los dos puntos de vista en ciertos aspectos dispares, pero a veces también comunes, que tienen en cuanto a la publicación de información, la publicación de datos que pueden tener los editores y los autores, por otra parte. ¿Bien? Bien, yo creo que, como os decía, esto me parece que ya se habrá salido en algún vídeo anterior, y es que la publicación de datos de biodiversidad, hacerlos accesibles a todo el mundo a escala global, evidentemente tiene muchísimos puntos positivos. Entre ellos, evidentemente, que nos hemos dado cuenta que necesitamos muchísima más información para poder abordar la crisis actual sobre biodiversidad. Necesitamos muchos más conocimientos sobre el mundo natural, y desde el punto de vista puramente teórico o básico, pero también desde el punto de vista práctico, para poder gestionar el medio necesitamos saber cómo se comporta la biodiversidad y sobre todo dónde se encuentra, y toda esa información todavía nos hemos dado cuenta que aunque estamos compartiendo miles de millones de registros, todavía necesitamos muchísimo más. También necesitamos que un fenómeno como es el natural, ¿vale?, que es un fenómeno típicamente continuo espacial y temporalmente, pues cuando miramos nuestros datos están completamente fragmentados, con discontinuidades por todas partes, y esto nos imposibilita averiguar en muchos casos cómo funcionan los diferentes elementos que forman parte de nuestros ecosistemas. Y en algunas ocasiones es cierto que esa información no la tenemos y por tanto, si hablamos de series temporales, ha desaparecido, o bueno, más bien no hemos tenido la oportunidad nunca de tomarlas, pero es cierto que en muchos museos puede existir esa información pendiente de que sea movilizada. ¿Bien? Y luego, al hilo de esto último, pues que gran parte de los datos que tenemos no están accesibles. Gran parte de los datos que sabemos que tenemos y que residen en los fondos de las colecciones de historia natural no están accesibles, y por tanto no se pueden reutilizar, y por tanto no podemos rentabilizar más todo el esfuerzo que supuso en su momento recopilar esa información. Pero evidentemente la publicación de datos también tiene un beneficio personal. Por supuesto que nos va a devolver visibilidad y nos va a devolver cierto reconocimiento del trabajo del grupo o de la institución. Nos va a permitir típicamente participar en proyectos de investigación colaborativos, pues internacionales o a nivel nacional con otras entidades. Nos va a permitir reciclar nuestros datos desde nuevos enfoques, y en muchos casos es posible que en ese reciclaje y reutilización de los datos podamos participar y por tanto nos vemos directamente implicados. Pero en cualquier caso, yo creo que uno de los beneficios personales es la satisfacción de saber que estás contribuyendo a todos los beneficios que enumeraba en la diapositiva anterior, con lo cual evidentemente aquí hay muchas cosas buenas de compartir la información y hacerla accesible a todo el mundo. Pero evidentemente todos estos, algunas son consecuencias prácticas que pueden repercutir en un beneficio directo, pero otras son muchos más conceptuales y mucho más espirituales,
y con esto pues normalmente no se vive o no se vive mucho. Y lo que necesitamos en muchos casos es un reconocimiento de facto, un reconocimiento que se traduzca en tener unos méritos asociados al hacer el esfuerzo de publicar este tipo de información. Entonces aquí quizás muchos ya lo conocéis, pero y algo lo comenté en el vídeo anterior, tenemos que ser conscientes de que actualmente el prestigio y reconocimiento de un investigador viene directamente, normalmente, de la publicación de artículos científicos. Y los artículos científicos típicamente publican resultados en revistas que llamamos revistas indexadas, revistas que tienen, por así decirlo, algún tipo de mención de calidad. Bien, luego veremos qué es esa mención de calidad, pero típicamente cuando uno plantea una investigación, y esto está relacionado con el ciclo de la información que os ponía en el vídeo anterior, uno hace un planteamiento y unas hipótesis y un diseño para poder responder a esas hipótesis, uno va al campo y recopila al campo u otro tipo de actividad científica, recopila información y gestiona esos datos experimentales, los analiza y obtiene resultados y luego los interpreta y los discute. ¿Bien? Normalmente el flujo que veis aquí es muy simplificado, tiene dos puntos, únicamente un punto de salida, que es el artículo científico que estaría allá en el último paso, después de hacer la interpretación de los resultados y el planteamiento de discusión de las hipótesis, y lo que es la recopilación de datos típicamente se guarda y queda almacenado en el propio equipo investigador o en el propio científico que ha recopilado esa información. Bien, esto iría a las revistas que están indexadas, pero por otra parte también un investigador recibe reconocimiento si sus trabajos son citados por otros, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que en esos dos extremos del flujo que os ponía antes, en el planteamiento de hipótesis y en la interpretación de los resultados que se ha obtenido, normalmente, típicamente ahí, aunque también evidentemente en los métodos puede participar y en el tipo de análisis, pero típicamente ahí lo que uno recibe o lo que incorpora en su trabajo es información de otros autores, ¿vale? Información que está en la literatura general, que está pública y accesible, al cual aspiramos que nuestras contribuciones, nuestros artículos, pasen a engrosar ese pool de información y a ser posible que los autores lo utilicen para incorporarlo a sus flujos de investigación, ¿vale? Entonces, si lo incorporan allí, nos citarán y por tanto seremos reconocidos por nuestro trabajo, y nuestro trabajo será más citado cuanto más relevantes sean los resultados que se han obtenido. Esa es más o menos la filosofía actual de reconocimiento del mérito que tiene en principio un investigador. Publicar en una revista de calidad y que el trabajo que he publicado sea reconocido por sus pares, por otros investigadores, en la forma de ser citado en sus propios trabajos, ¿vale? Lo ideal aquí sería que el flujo no estuviera únicamente con una salida allá por el punto 4, que es en el artículo final, sino que en esa parte de almacenamiento que tenemos esos datos son los que queremos servir a los demás para que en el diseño de sus nuevas investigaciones los puedan incorporar y por tanto pudiéramos tener una entrada también no solo en el paso 1 y 4, por así decirlo, sino una relevancia también en la cantidad de información que un investigador está utilizando a realizar sus análisis. Eso a día de hoy se utiliza mucho. Hay muchísima investigación que se basa en información que está públicamente accesible. El asunto es que hay que dar reconocimiento a esa gente que sirve la información. Entonces, aquí es donde llega la propuesta del data paper, ¿vale? Esta propuesta vino de la mano de ese artículo que tenéis ahí, que se remonta ya a hace 10 años, y que de la mano de la revista Pensoft, de la editorial Pensoft, proponía introducir un tipo de artículo científico, un artículo académico que se llamaría data paper, ¿vale? Entre la serie de los argumentos que planteaba para proponer este tipo de publicación estaban esos que veis ahí, pues que la dificultad para publicar datos entonces pues era relativamente alta, no había herramientas sencillas o protocolos para redacción de documentos de metadatos, no había un estándar de metadatos, no había una gran variedad de estándares de herramientas y de extensiones asociadas a cómo compartir en principio la información, y por supuesto no estaba a disposición de cualquiera el tener el mantenimiento de infraestructuras para gestionar el dar acceso a la información. Y en último término pues añadía que
evidentemente existía un escaso beneficio directo para los investigadores que hacen el esfuerzo de servir datos o proveedores, por así decirlo, de información. Bien, estos 4 primeros puntos ya los habéis visto a lo largo de este curso, que está relacionado con los portales de consulta, de almacenamiento, de descarga de datos, el IPT, los estándares que ya os han explicado. Bien, todo esto aborda esos 4 grandes problemas de una forma, diría yo, que casi prácticamente se han resuelto. El día de hoy es relativamente sencillo, una cosa es que cueste, pero es relativamente sencillo abordar esos problemas. Pero queda pendiente el asunto de dar reconocimiento a los investigadores, ¿vale? Entonces lo veremos en el siguiente vídeo, pero fijaros que podemos más o menos definir que el data paper es un artículo académico que describe un conjunto de datos de biodiversidad y se publica en una revista científica, ¿vale? Y por tanto, si yo consigo publicar datos de biodiversidad en forma de un manuscrito, en forma de un artículo científico, lo que voy a tener es una publicación científica en una revista académica, punto número 1, y por tanto ya he publicado en una revista mis datos, ¿vale? Y luego va a permitir que exista una forma de referenciar formalmente mi trabajo, y por tanto voy a poder permitir que otros autores me reconozcan el esfuerzo de haber servido mis datos y ya no solo agradezcan que hayan utilizado mis datos para hacer sus propios análisis, sino que en principio van a poder incrementar el número de citaciones de mi currículum, por así decirlo, al mencionar en sus trabajos el artículo de datos en el que se han basado para poder hacer sus análisis. Entonces, con esto básicamente termino. Entonces, que nos quede claro que todo el vídeo anterior iba relacionado con el coste que tiene, ¿vale? Y que el coste normalmente no está reconocido. Bien, pues el reconocimiento desde el punto de vista de cuantificarlo, más allá de otros aspectos más espirituales, como hemos visto al principio, viene dado de poder publicar esa información en forma de un artículo científico. Bien, evidentemente todo esto es a través de revistas científicas, así que hay que tener en cuenta cuál es el punto de vista típicamente de las editoriales o de los editores, cuál es el punto de vista normalmente de los autores. Os hablaba antes de que las revistas tienen que ser de impacto, revistas tienen que ser importantes. Como una revista es importante en la medida en la que la comunidad científica utiliza sus artículos para apoyar sus investigadores, o por así decirlo, recibe citas generales la revista. ¿Bien? Entonces esto quiere decir que normalmente los editores tienen que cuidar que su revista tenga una línea editorial. Pues si es una revista de limnología, pues evidentemente típicamente hablará de aspectos relacionados con limnología, porque todo el mundo académico de ese área de investigación pues la consulta, ¿vale? Bien, eso es una cosa, es la línea editorial. Otra es que el editor va a intentar publicar lo que le parezcan que sean trabajos relevantes, porque cuanto más relevante sea un trabajo, más probabilidades tiene de que sea citado por otros investigadores. ¿Bien? Por su parte, los autores tenemos otros intereses. Por una parte, queremos, si vamos a una revista, a una editorial grande, es porque queremos dar una máxima difusión al trabajo. Eso, evidentemente, queremos llegar a cuantas más personas, mejor. Y queremos publicar un trabajo que sea muy interesante, porque eso, en principio, va a favorecer que tenga un mayor número de citaciones. Y todo esto está un poco equilibrado con cuánto dinero puedo invertir, ¿vale? Porque en muchas revistas el coste de publicación puede ser relativamente alto. Las revistas que tienen más alcance y más impacto típicamente tienen más coste de publicación, así que uno tiene que valorar con qué presupuesto cuenta para ver cuánto puede invertir en maximizar la difusión de la información. En la propia web que tenéis ahí enlazada de GBIF tenéis una página en la que se habla específicamente de los data papers y tenéis un listado bastante largo, pues no sé si habrá 30 o más revistas que actualmente publican artículos de datos, y tenéis las condiciones en las que los publican, pues si están completamente abiertos para atribución, no comercial o de cualquier otro tipo, qué coste en principio tienen asociado y también qué impacto tienen. Bien, pues ahí el autor
es el que tiene que elegir, de acuerdo a sus recursos y a su planificación, a qué revista en principio querrá dirigir sus data papers. Bien, con esto terminamos este vídeo en el que hemos pasado muy rápido, pero al menos espero que os haya quedado claro un poquito de dónde pueden venir el reconocimiento del esfuerzo que tenemos que hacer a la hora de publicar unos recursos sobre biodiversidad.